Entonces voy a comenzar. Mi nombre es Shams, soy fundadora de la Incubadora Feminista, politóloga, italiana, pero diría más cordobesa que otra cosa. Y mi intención un poco en esta presentación y en esta charla, más allá de contarles de la Incubadora Feminista, es un poco incomodar con preguntas respecto al género y respecto a qué pasa con el género en los emprendimientos. Así que voy a empezar con eso y preguntas que vayan haciendo, bueno, tengo la posibilidad de verlas ahí. Así que, nada, me gustaría también verlos participar, sobre todo porque hay una pequeña actividad en el medio como para despertarnos los sentidos. Un poco la idea de esta presentación y de contarles qué pasa con el género en los emprendimientos es porque seguimos estando en lucha, por así decirlo, seguimos promoviendo que haya más inclusión y porque todavía es un tema un poco, no diría tabú, pero sí no tratado o tratado a la ligera desde muchos discursos emprendedores y estamos un peligro si seguimos por ese camino, sobre todo por el contexto y el momento en el que estamos viviendo. Hace 5 años empezamos a ver la cuestión de la violencia de género y la desigualdad de género en agenda, en las agendas internacionales y en las agendas políticas. Lo cierto es que esto viene desde hace mucho, y tenemos grandes autoras, desde Simone de Beauvoir hasta las sufragistas, y mi idea no es ponerme a hablar de teoría feminista en este momento, pues tampoco soy especialista en ello, pero sí Argentina también viene siendo pionera en muchísimos cambios respecto a poner lo que sucede con el género en la agenda y viene habiendo un movimiento bastante grande en ello. Estas son las marchas del 8M, del 8 de marzo, pero ni una menos se crea acá y es un movimiento muy grande que generó no solo tendencias, sino que aunó y articuló distintos movimientos de mujeres por la violencia de género a nivel internacional. Fuimos pioneros en la ley de la identidad de género, entendiendo que la cuestión de género no implica solamente la desigualdad con respecto a la mujer, sino que implica la desigualdad respecto a otros géneros que son invisibilizados. Y también hablamos en el momento que ponemos en agenda la cuestión de género y la cuestión de desigualdad de género, hablamos de la ampliación de derechos y la necesidad de visibilizar ciertas estructuras desiguales. En ese sentido, y un poco para hacerles repensar en esto, mi idea es mostrarles qué sucede cuando ponemos en la barra de buscador de Google el hombre debe y por qué algo que parecería, digamos, que parecería neutro, como pensamos en Internet como algo neutro, entonces software, tecnología, pero parece que no es tan neutro porque en las respuestas predeterminadas, cuando ponemos el hombre debería ser feo y fuerte, debería cuidar a la mujer, buscar a la mujer, pagar todo, ser el primero, ¿no? O sea, como vienen ciertas determinaciones para lo que consideramos como hombre, incluso para lo que el buscador Google considera como hombre, ¿no? Que tiene que ver con un montón de otras páginas web que describen lo que debería ser esa figura. Y después cuando ponemos lo que debe la mujer debe ser sumisa, la mujer debe callar, la mujer debe estar sujeta al marido, la mujer cuando quiere el hombre, la mujer cuando quiere el hombre lo espera, tipo, realmente determina dos tipos de acciones, dos tipos de sujetamientos, dos tipos de deberes, dos tipos de estereotipos justamente, que hace que incluso cuando nos vayamos a la tecnología y cuando vemos en cuestión de software y de buscadores y de internet, que podemos pensar que es algo un poco más neutro, pues no lo es.
Claramente, toda la tecnología y todo lo que creamos son artificios humanos y la humanidad está, digamos, sistematizada acorde a los patrones de género. Entonces, es necesario un poco replantearse e indagar en esas preguntas, en por qué tenemos esas respuestas tan disímiles y por qué vemos cosas disímiles tanto para una persona como para otra persona. Si ante la ley somos todos iguales y aparentemente como consumidores también seríamos todos iguales, pues. Tanto no, eh, y es allí donde incluso se pierden muchos negocios, ya voy a explicar por qué. A grandes rasgos, vuelta, mi idea no es hacer un desarrollo respecto a las teorías sobre género, pero sí hay tres cosas que creo que todos tenemos que empezar a manejar y son tres conceptos súper simples que todos deberíamos empezar a ver simplemente porque tenemos que tratar con igualdad y tenemos que incluir a la diversidad. Y para ello es necesario tener estos conceptos para no seguir haciendo prácticas que discriminan y generen un menoscabo en las personas. Primero, distinguir que el sexo biológico es aquello con lo que uno nace en tanto sistema reproductivo, pero eso no determina que la persona se sienta mujer u hombre. Ahí es donde ingresa el género, digamos, ¿no? Es en el momento de la socialización. A a una persona que nace hembra se la socializa según la familia en la que esté estructurada, según la cultura en la que esté estructurada, según la educación que haya recibido femenina o con ciertos rasgos masculinos, ¿no? Pero todo eso depende con un tejido de educación y con ciertos patrones que se le imprimen. Entonces, el género es algo cultural, no es algo que está determinado por lo biológico, ni mucho menos. Y por último, la sexualidad, que sí hay una correlación entre lo que se esperan en esas actitudes del género, cierta sexualidad, uno podría pensar la heteronormativa, que son, digamos, las relaciones sexoafectivas entre hombres y mujeres, pero no es algo tan determinante y tampoco está determinado por ese sexo biológico. También son construcciones, son acciones y comportamientos y según el deseo de la persona. Entonces, entender que cada una de esas elecciones deberían ser libres no es solamente porque alguien lo quiere, es porque incluso vivimos en una sociedad donde todos deberíamos ser efectivamente libres. Y digo efectivamente libres porque para la ley, para el Estado, para incluso los mercados es una cosa, pero después cuando nos vamos a la realidad los números no parecen decir exactamente lo mismo. Entonces, entender que nos situamos dentro de sistemas de valores, así como nos situamos, así como hablamos de mercado y hablamos de los emprendimientos, y decimos, no, bueno, vivimos en un sistema de libre comercio, vivimos en un sistema de capitalistas, vivimos también en un sistema de valores de género, donde se construyen estereotipos, normas y valores y se le asignan esas normas a una tipología, a un género específico. Y ese género se determina que va a ir para tal persona que nazca con tal sexo biológico. Pero eso no está determinado en ningún lado, no es que hay un determinismo social para ello. Eso es arbitrariamente construido por los discursos y la sociabilización que nosotros vamos generando. Y esos tipos de sociabilización tienen que ver también con el entramado socioproductivo y el entramado económico que nos forma como personas y en el que estamos insertos. Entonces, entender que esto no está determinado en la historia, puede cambiar, no existe un solo concepto, y la idea justamente es que podamos abrir las mentes en entender que existe la diversidad y en no menoscabar a la otra persona, tanto sea como alguien que se desenvuelve en el espacio productivo como en otros espacios. Y que justamente los sistemas de valores que se determinan son parte de luchas políticas y sociales. Nosotros siempre pensamos, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy clave, pero en la Edad Media pensamos, ¿no?, en el estereotipo de la mujer medieval
del estilo princesa y pensamos a los hombres con las espadas, tipo caballeros, y eso es un poco lo que nos muestran las películas. Ahora, por ejemplo, si vamos en los libros a leer lo que se escribía en ese momento, generalmente en las aldeas medievales, quienes luchaban eran las mujeres. Y quienes empuñaban las armas y organizaban políticamente la aldea eran las mujeres, porque eran las que estaban en ese momento para cuidar el territorio. Entonces, ¿por qué pensamos otra cosa? Porque justamente esas películas que construimos, a las cuales accedemos, responden a un patrón que es funcional a la manera en que estamos viviendo hoy en día, a el orden que está propuesto por el que vivimos hoy en día. Pero no quiero decir que eso sea siempre así ni sea determinado. Entonces, como decía antes, todo esto se imprime en el mercado. Se imprime cuando conseguimos a los consumidores, se imprime cuando conseguimos a los proveedores, se imprime a cuando conseguimos un emprendimiento liderado por una mujer. Hace no mucho tiempo leía un artículo que hicieron una investigación respecto a emprendimientos liderados por mujeres en Estados Unidos que habían recibido inversión en el año 2018 y habían encontrado que sus rondas de inversiones, habían hecho como un trabajo etnográfico de las rondas de inversiones y decían, al hombre le preguntan siempre cómo va a crecer, cómo va a escalar, cómo su emprendimiento se puede replicar. A la mujer, en vez de preguntarle cómo escala, hacen un paneo de preguntas en donde demoran al menos 15 minutos preguntándole cuán fuerte es su estructura financiera, cuán fuertes son sus costos, cuán fuerte tiene contabilizado el modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una confianza para un hombre emprendedor que en vez de preguntarle 15 minutos respecto a cómo es su estructura financiera, le pregunta cómo va a escalar y qué pasa cuando son emprendimientos liderados por mujeres que en vez de preguntarle cómo va a escalar, le preguntan 15 minutos sobre cómo es su estructura financiera. ¿Por qué hay una desconfianza ahí? Y de hecho, está probado, lo lanzó la ARCAP también, la Asociación de Inversiones acá en Argentina. Se invierte muchísimo más en los emprendimientos liderados por hombres, pero resulta que del mínimo porcentaje que se invierte en emprendimientos liderados por mujeres, más del 60% es más rentable y tiene retorno. Entonces, hay algo que el mercado no está incluso logrando discriminar porque el mercado no es neutro, porque el mercado está teñido de ese sistema de género y también lo hacen funcionar de esa manera. Eso cómo lo vemos en el ecosistema emprendedor, incluso en el ecosistema emprendedor argentino. Parece muy emblemático un caso que no salió hace mucho, que es el de Cecilia Flores, fundadora de Wabi, que es una de las ganadoras, digamos, fue la primera argentina ganadora del fondo de Melinda Gates, y es un emprendimiento súper escalable que tiene un alto contenido de valor agregado y que sí, la fundadora Cecilia lo cofundó con su marido, fueron ellos dos los que empezaron el emprendimiento y que hoy en día hicieron una gran startup. Salió la nota, súper hermosa la nota, ella incluso determina que en el ecosistema emprendedor es bastante difícil emprender, es bastante difícil emprender incluso en tecnología si sos mujer, porque te enfrentas en todos los ámbitos con muchísimos más hombres que mujeres. Y cuando leemos los comentarios, más allá de los trolls, que siempre hay troll en los comentarios, encontré uno que no me pareció tan troll, y que habla de esto, ¿no? ¿Por qué siempre la culpa la tiene el hombre? Como si hubiese una culpa del hombre en que hubiese premios, digamos, para las mujeres. ¿No? Un poco así, ¿no? No ha sido un proceso fácil, menos en el ámbito masculino, eso es lo que dice Cecilia. Y él dice, quien hoy en día no deja avanzar profesionalmente a una mujer o no la deja emprender por su condición de mujer. ¿No será que cuesta encontrar a las mujeres actitudes propias del emprendedor? Y yo acá hago la pregunta, ¿hay una actitud determinada para ser emprendedor? Tales como no victimizarse, no ser conservador, empuje, resiliencia. Aunque hay que decir que victimizar la condición de ser mujer en algunos casos dio sus frutos, este ejemplo.
hay que cambiar el chip. Me parece, a mí, bueno, lo veo como bastante fuerte y me gustaría, digamos, como indagar en, bueno, ¿qué es esta perspectiva de victimización? Que implica que porque se hagan cosas para las identidades trans, para las mujeres, para los pueblos aborígenes, para distintas poblaciones y distintas personas que se caracterizan de manera distinta y que se hagan proyectos, fondos, focalizados, tiene que ver con victimizarse o tiene que ver que cuando vamos a los números de quién recibe inversión, de quién tiene una cuenta corriente en el banco, de quién efectivamente accede a aceleradoras o de quién logra tener un emprendimiento escalable, es que no es tan igual. Y de repente vemos que el mismo estereotipo se repite, ¿no? Generalmente, hombre, blanco, de unos 30 a unos 40 años, con cierto capital inicial o con una red de contactos bastante potente, porque también es eso, digamos, como vemos que supuestamente los emprendimientos surgen de la nada, cuando en realidad, si no tuviste capital inicial, es porque estás inserto en una red de contactos muy poderosa que te permitió generar un salto. Pensemos en los que no están insertos en esa red de contactos y que también emprenden. Entonces, me pareció como muy ejemplificador un poco lo que pasa en el ecosistema emprendedor, que no es neutral, en donde se derimen este tipo de luchas políticas y donde también las tenemos que dejar surgir. O sea, está bueno que hablemos de validación, modelo de negocio, pivots, pitch, sí, perfecto. Y vayamos un poco más allá a repensar también otros modelos de emprendimiento. Como decía, cuando nos vamos a los números, el mercado no es igualitario y no pareciera que nos estuviésemos victimizando, ni mucho menos. Y acá estoy hablando de las mujeres, ¿no? Pero nos vamos a la comunidad trans y primero no hay números y no conozco ninguna emprendedora trans que haya descollado en Argentina o que haya descollado en el mundo. Entonces, también preguntarnos qué pasa ahí. El 85% de las startups no tienen ni una mujer entre sus fundadores. En 2019, acá en Argentina, solo el 8,7% de los fundadores de emprendimiento que recibieron financiamiento fueron mujeres. 8,7%. Nada. 13 cada 100 mujeres adultas desarrollan alguna actividad emprendedora y de esas 13, el 38 lo hace por necesidad. No es porque dijo, voy a ver una oportunidad de mercado, me gusta, quiero emprender. Y la pregunta es, ¿por qué no sucede eso? Porque generalmente las mujeres ya ingresan desigual al mercado. ¿Y por qué ingresan desigual? Primero porque fueron educadas para tener ciertas actividades y ciertos patrones y seguir ciertos estereotipos que les impide ingresar a un mercado de igual manera. Desde las acciones de cuidado, y no tiene que ver solamente con si son madres y son las acciones de cuidado a los niños. Pensemos en las acciones de cuidado a la familia, las acciones de cuidado a los amigos, las acciones de cuidado a las primes y a lo que sea, digamos. Ya viene puesto un chip que en vez de ser el chip emprendedor, es un poco del chip que se tiene que hacer cargo la mujer. Porque efectivamente, para que el mundo económico camine, si bien hay muchísimas actividades de producción y es solamente las que vemos, para que existan las actividades de producción tienen que existir las actividades de reproducción. Y las actividades de reproducción son las actividades de cuidado. Las actividades de producción fueron dadas a los hombres y luego también fueron dadas a las mujeres. Pero las actividades de reproducción y cuidado fueron dadas a las mujeres y en ningún momento le fueron. Entonces, consideren que la mujer ya viene con no una sola actividad en la que fue inserta, que fue la de producción, viene con las otras que viene sosteniendo y tiene que sostener 2, 3, 4, 5 veces más hoy en día.
Y por último, el 58% de las mujeres busca trabajo, mientras que el 80% de los varones lo hace. De vuelta, ¿por qué? Digamos, las mujeres están asignadas para hacer ese otro tipo de tarea, ese otro tipo de acción y ese otro tipo de cuidado. Y entonces les cuesta mucho más tener que salir al mercado a encontrar trabajo o incluso a formarse para buscarlo y también así emprender. Y acá me gustaría como, en género se habla de lo que es un triángulo de violencia, y violencia no solamente pensándolo en el femicidio, eh, entendiendo que es como lo más acuciante. Desde la pandemia, no sé si ustedes sabrán, pero desde el inicio de la pandemia los femicidios se han casi cuadruplicado porque la mujer, y los travesticidios también, digamos, primero porque la mujer corta todas sus redes de contención y no puede salir de la casa en donde está con una persona que la violenta. Eh, y es por eso también que se han aumentado muchísimo más las denuncias. Ha habido una fuerte campaña con respecto a acompañar y a poder dar cuenta de eso, porque realmente las niñas explotaron. Y no es que veníamos de una situación buena, ¿no? Venimos de una situación de que el Ni Una Menos viene trayendo con respecto a cada vez más femicidios, y cómo es pensable que en la pandemia eso se duplicó o cuadruplicó. Pero después también tenemos una violencia estructural, que tiene que ver con que eh, no es que alguien ejerce violencia física, sino que es más sutil. Son las barreras en donde realmente a uno le cuesta mucho más llegar. Y acá se habla de dos cosas. Uno, lo que es el techo de cristal, y otro, lo que son las paredes de cristal. Los techos de cristal son generalmente que las mujeres llegan hacia un cargo gerencial, pero nunca pueden llegar a propietarias o nunca pueden ser founders. O no es que nunca puedan, sino que vemos en los números que llegan a puestos ejecutivos, pero menos a puestos gerenciales y mucho menos a puestos de propiedad. Eh, y en respecto a lo que son las paredes, es que, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos de las mujeres, o emprendimientos fundados por mujeres, encontramos muchísimos emprendimientos y muchísimas emprendedoras que se dedican a lo textil, a los juguetes para niños, a la cosmética y al cuidado personal. Esto no quiere decir que esté mal ni que la emprendedora no lo pueda hacer por motus propio, sino cómo es posible que en ese grupo de emprendimientos sea casi el 90% liderados por mujeres y que en el grupo de la tecnología sea el 90% liderados por hombres, sabiendo que en los emprendimientos que yo nombro, en el grupo 1, digamos, del cuidado personal, el valor agregado es mucho menor y los márgenes de ganancia son mucho menores. Entonces, también, ¿qué pasa en esa configuración donde las mujeres que son emprendedoras no solo que les cuesta más llegar, digamos, a fondos, por pensarlo así, sino que también hay una estructura de división social de trabajo y una estructura de la división de tipo de emprendimientos que hace que no sean los emprendimientos más dinámicos, que no sean los emprendimientos más innovadores, que no sean los emprendimientos que le permiten tener una escala y una replicabilidad económica. Y por último, cultural. Acá no voy a caer, digamos, como en el tema, en los chiflidos y en esas cosas, y aunque parezca que me estoy yendo por las ramas, digamos, y tiene que ver con el emprendimiento, esa foto tiene que ver con algo que salió hoy. Yo trabajo en el Ministerio de la Mujer, y hay toda una política con respecto a el género en los deportes y cómo visibilizar a futbolistas mujeres. Se declaró el día de las futbolistas cordobesas ayer, de hecho, y en uno de los noticieros que lo pasaron,
declaran el día, hacen hablar a la legisladora que impulsó la medida y al lado ponen fotos de jugadores hombres con el cambio en la cara por el FaceTime o el FaceApp, digamos, para que se parecieran mujer. Entonces ponen una foto de Dybala con el cambio de cara para ser mujer. Cuando se invisibiliza que hay millones de futbolistas, o sea, no hay millones, pero hay un montón de futbolistas cordobesas que son mujeres y hay un montón de futbolistas mujeres alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué invisibilizar así las personas que realmente lleven a cabo esa acción? Para contarles un poco qué implica la violencia cultural. Y por último, a lo que respecta en los emprendimientos y sobre todo retomando lo que decía antes de lo que tiene que ver con que muchas mujeres emprenden por necesidad, es porque la violencia económica patrimonial, que es la que menos escuchamos en los noticieros, la que menos hablamos o la que menos sentimos, digamos, por ahí en las marchas, es uno de los pilares que imposibilitan a la mujer salirse de su espacio de violencia o incluso sortear las barreras de la desigualdad. Entonces, tiene que ver justamente con esto, con los recursos económicos y patrimoniales que tiene la mujer, el control sobre la propiedad, el control sobre las cuentas del hogar, el control sobre el dinero que se lleva, el control sobre el dinero incluso que son las asignaciones para los hijos. Y esos son un poco los factores que también llevan a las mujeres a emprender por necesidad. Entonces, eh, como incubadora feminista, como alguien que les habla desde el género y el emprendimiento, yo no puedo solamente hablar de el emprendimiento dinámico y tecnológico si desconozco que gran parte de la masa emprendedora de mujeres lo hace por necesidad y esa necesidad viene de este tipo de violencia. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque para mí la igualdad es hacia todas las mujeres y es hacia todos los géneros disidentes. Entonces hay que realmente problematizar todo lo que respecta al emprendimiento y todo lo que son los sistemas de género. Un poco cómo hacerle frente desde el emprendimiento a todos estos problemas que nombra, porque viene desde el inicio como nombrando problemas, uno tras otro. Eh, en esto yo creo que un poco con la incubadora feminista y un poco lo que siempre digo es, son pasos chicos hacia una transición, son preguntas incómodas, son problematizaciones, son ir cambiando ciertos módulos y ir cambiando ciertas formas de pensar, lo que nos lleve a generar otras acciones y tomar otras decisiones que sean más igualitarias. No lo voy a poner ahora, pero esta es una charla TEDx de Chimania, no me va a salir el nombre. Chimania Goda, una cosa así. Pero pongan feminista, charla TEDx y les va a salir porque es la principal. Ella es africana y lo que me parece más importante es que nombra todas estas cosas que yo les estaba contando en un relato que le sucede a ella y habla de lo que es el feminismo y por qué me parece importante traerlo desde una charla TEDx, digamos que es un espacio de validación, institucionalización para decirlo, porque a mí me suele pasar incluso cuando lo charlo con distintas personas y hablo de qué hago, que es la incubadora feminista, incluso cuando decidí poner el nombre, digamos, incubadora feminista, decidimos poner el nombre, fue como, bueno, pero ¿por qué feminista? O sea, ¿por qué directamente no haces perspectiva de género? ¿Por qué directamente no haces por la igualdad de las mujeres? Eh, y tiene que ver con una decisión política en la cual es necesario animarse porque es necesario ir más allá y desmitificar lo que es la palabra feminismo.
justamente el feminismo son acciones que bregan por la igualdad económica, política, social de los sexos y los géneros. Y con eso es posible decir que cualquier acción, cualquier acto político, cualquier decisión, cualquier acto económico que tienda a generar algo de eso, cualquier acto de impacto que tienda a generar eso, es feminismo. Y no creo que haya que tener miedo de decirlo ni tampoco de enarbolarlo. Podemos ser feministas mujeres, pueden ser feministas los hombres, pueden ser feministas toda la persona que quiera efectivamente una igualdad entre los géneros y los sexos. Y los invito, las invito, les invito a indagar más de ello. Y sobre todo a indagar por qué a nosotros nos llevó en la incubadora feminista a por qué el emprendimiento podía constituirse como un foco de empoderamiento económico. Basándonos en que efectivamente, si queremos una igualdad en un sistema y en un orden económico, social y político como hoy, es necesario generar también una igualdad económica y entender que nos insertamos en un mundo económico que las grandes estructuras están en decadencia, donde hay muchísimos más emprendimientos, donde se tiende a la flexibilidad en las estructuras empresariales y entender que el emprendimiento es lo suficientemente flexible para que alguien pueda ser autosuficiente económicamente. Entonces, pensar el emprendimiento como un instrumento de empoderamiento económico nos permitía decir, bueno, ok, queremos bregar por el empoderamiento económico y terminar así con la violencia patrimonial y económica de las mujeres e incluso apalancar muchos más emprendimientos liderados por mujeres y géneros no binarios, lo repensemos, lo desestructuremos, lo saquemos como una cajita y repensemos todo lo que tiene adentro y todo lo que implica el emprendimiento. Sobre todo porque tiene esto, ¿no? Tiene lo bueno de tomar decisiones económicas y financieras que dan sustento a la confianza de una persona de tomar las riendas de su vida. Y eso es así. Y también implica en lo que puede hacer en su calidad de vida y en la proyección de sus motivaciones. Entonces, es desde ahí que nos paramos y es desde ahí que empezamos a caminar hace ya casi 2 años para fortalecer, potenciar y escalar esos emprendimientos, para con mujeres y o géneros disidentes y bregar por su independencia económica. En este sentido, lo que hacemos con la incubadora feminista, en esto que les decía como desmodular, sacar módulos de lo que tiene el emprendimiento, es trabajar desde una comunicación inclusiva, empezar a pensar el marketing y cómo podemos darle una vuelta de rosca para que sea mirado hacia nuevas audiencias, trabajar otra propuesta de valor, digo, el mercado se pierde, y esto lo dice ONU Mujeres, se pierden no sé cuánto, creo que 50 millones de millones o billones de dólares al año por no incluir mujeres en sus propuestas de valor, en sus modelos de negocio. Hay nichos de mercados que están totalmente inexplorados porque los análisis de consumidores y los análisis de clientes son sesgados por el género. Entonces, tenemos propuesta de valor para distintos grupos que no son analizados. A esto un ejemplo muy, muy claro es, hace poco se lanzó una aplicación donde los desarrolladores eran todos hombres y era una aplicación médica y se habían olvidado de ponerle el calendario de menstruación. Y claro, o sea, digamos, los desarrolladores eran hombres, no se les pasó en la vida que podría tener un calendario de menstruación, algo que para la mujer es esencial. Entonces, ¿cuántas clientes se pierde esa aplicación de descarga? Se pierde esa aplicación de clientes. Realmente es como necesario no solamente en verlo en términos activistas, sino verlo en términos de negocio. No estamos comprendiendo que la igualdad de género amplía los horizontes en el término de negocios. Lo que hacemos también es una revisión de los costos y finanzas, lo que más les cuesta a los emprendedores en general, esto sí en general, pero a las emprendedoras mujeres tiene un poquito más,
es poder tener una relación con el dinero y poder efectivamente abrir una cuenta corriente, que no sea solamente una caja de ahorro. La brecha financiera es muy grande. Generalmente hay muchos más hombres bancarizados que mujeres, y las mujeres que están bancarizadas solamente tienen cajas de ahorro, lo cual les impide llevar a cabo y utilizar ciertos instrumentos para su emprendimiento. Entonces, revisar un poco cuál es la relación que tenemos con el dinero. Y por último, lo que también hacemos en Ecuador es elaborar equipo de emprendedor y de colaboradores, y entender cómo se pueden establecer otro tipo de relaciones democráticas, con políticas, digamos, del cuidado y del cuidado de las personas, pero no en el sentido de que tenga que ser una sobrecarga, sino en el sentido donde realmente no haya que concebir al emprendimiento y a la persona que está en el emprendimiento como un mérito necesario, condición sine qua non para poder trabajar y llevar su emprendimiento adelante. Un poco eso es la propuesta de nosotras, que empezamos en el 2018 y la verdad que largamos con un periodo bastante grande de investigación, sobre todo porque Argentina, así como también líder en Ni Una Menos y en muchas agrupaciones y movimientos feministas, también es líder en la experiencia, me gusta decir, de Feministas Trabajando, que es un grupo de mujeres que empezó posteando un par de servicios, lo que hacían en su emprendimiento, y se generó un grupo súper masivo de emprendimientos en Córdoba, y eso se expandió para otras ciudades y otros espacios de Argentina, y son emprendimientos que se autodesignan como feministas. Y un poco la investigación era decir, bueno, ¿por qué tu emprendimiento es feminista? ¿Qué lo hace ser feminista? ¿Lo hace ser el producto, el servicio, el cómo miras al cliente, tu relación con el cliente, el marketing, las comunicaciones que realizas? Y ahí vimos que hay una diferencia, ¿no? Que como se apalancaba en otras cosas, pero que justamente por eso eran feministas, miraban a otros nichos de mercado y utilizaban otros estilos de comunicación y otras formas de generar el emprendimiento. Y frente a eso decir, bueno, pero estos emprendimientos realmente tenemos que poder fortalecerlos y hacerlos sostenibles económicamente e incluso agregarles valor. Ganamos un premio en la Agencia Córdoba Joven y nos aliamos con el Polo Integral de la Mujer en ese momento para dar unas capacitaciones a víctimas de violencia, sobre todo lo que era emprendimiento, y luego lanzamos después de este trabajo previo, durante ese año pudimos lanzar nuestra corte de incubadas, ya con un contenido un poco más curado y específico. Y hoy en día estamos coordinando lo que es el programa de FEM, que es el Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba, lanzado por el Ministerio de la Mujer en alianza con el Ministerio de Industria. Un poco nosotros nos formamos en el marco de un emprendimiento más grande, nos formamos como intraemprendimiento, éramos trabajadoras de una empresa que se llama Espacio Abasto, y fue allí donde fuimos tendiendo la red con mentoras, con emprendedoras, con científicas, con personas del campo de las ciencias sociales, que realmente también les daba un sentido empezar a activar en género y empezar a poder decir, bueno, che, ¿qué pasa en los género y emprendimiento? Tenemos que actuar no desde el lado de la asistencia a la violencia, sino desde el lado de la creación de oportunidades. Y por último, contarles que como tal es necesario crear oportunidades, y entendiendo esto que tenemos que romper esas paredes de cristal de segregación en los que son las industrias más dinámicas. Estamos trabajando con la Asociación de Emprendedores Tecnológicos, Mujeres en Tecnología y la consultora Género,
impulsando un programa que se llama We Start, Boosting Women Entrepreneur, que nace de la pregunta por qué en Córdoba, si es un ecosistema súper rico en emprendimientos tecnológicos con más de 5 altas casas de estudio y universidades, tenemos solamente un 4% de emprendedoras, de fundadoras de emprendimientos tecnológicos, de fundadoras del mundo de la tecnología. Y es ahí donde nos aliamos en conformar este programa para no ir solamente a las mujeres que están estudiando en las carreras STEM a finalizar sus años, porque han vivido todo un periodo hostil en ese estilo de carrera, sino a generar un mindset en las estudiantes que recién comienzan, generarles una comunidad, porque si hay algo que también sucede entre los emprendimientos, es que las redes lo son todo. Puedes no tener dinero, puedes no tener capital inicial, ni local, ni espacio para producir, y el prototipo te puede haber fallado. Pero si vos estás inserto en redes, te va a ser mucho más fácil apalancarte. Y cuando nos vamos a la cuestión de los emprendimientos liderados por mujeres o géneros disidentes que les cuesta tener un poco más ese espacio en el ecosistema emprendedor, esas redes se tornan más que claves y generan justamente ese espacio de contención de la posibilidad de formar equipo, de identificación, de decir, che, yo también me gustaría emprender, también puedo, no necesariamente me identifico con salir a buscar un trabajo, sino en crear mi propio trabajo, en crear mi propia empresa y insertarme ahí. Y es un poco lo que estamos lanzando. El Women in Tech Camp es nuestra primera actividad dentro del programa. El programa se lanza el año pasado y consta en 3 partes. Una parte de inspiración, otra parte de ideación y por último de emprendimiento. Esta parte de Women in Tech Camp es para lanzar un desafío a que se sumen a esa comunidad. Así que, por último, decirles que desde la parte en donde estén, desde el espacio de incidencia emprendedora en donde estén, busquen generar acciones de igualdad y generar acciones de empoderamiento económico, tanto en las mujeres como en géneros disidentes, porque todavía hoy en día, en el siglo XXI, seguimos siendo relegadas de ciertos espacios, seguimos siendo discriminadas en ciertas formas y seguimos teniendo barreras para considerarnos en la misma vara y horizonte de oportunidades. Entonces, entender que eso sucede y que sería bueno cambiarlo, sobre todo para lo que va a venir. Agradecerles por su tiempo, por su escucha, espero que se lleven algo de interesante de lo que les haya dicho. Espero que hayan aprendido algo nuevo, si no sabían nada de género o si tenían intenciones de conocer un poco más. Y desde ya, cualquier cosa me encuentran en las redes sociales y como incubadora feminista. Gracias.